El contrato matrimonial cayó sobre la mesa como una sentencia de muerte. Sus manos, antes violentas, se paralizaron al leer el nombre: General Víctor Chan, el dragón de piedra de los territorios del norte. 79 años. Marcado por la batalla. Legendario, la eligió a ella, la hija de un comerciante de 19 años, como su última esposa. Decían que coleccionaba esposas como si fueran trofeos. Decían que ninguno de ellos duraba más de una temporada. Pero lo que ignoraban, lo que nadie podía prever, era que este matrimonio concertado desvelaría secretos enterrados durante décadas, expondría una conspiración en las más altas esferas del imperio y transformaría a Visa, de una pieza indefensa, en la mujer más poderosa de 3 provincias. Esta es la historia de cómo un matrimonio condenado al fracaso se convirtió en la mayor historia de amor que la dinastía jamás había conocido. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. El brazalete de jade se hizo añicos contra el suelo, sus fragmentos esparciéndose como pesadillas. No puede ser, padre, dijo ella con voz que resonó en la casa comercial que había sido el orgullo de su familia durante 3 generaciones, antes del escándalo de malversación, antes de los cobradores, antes de que todo se desmoronara como hojas de otoño. El rostro de Richard Zhao permanecía impasible como esculpido en piedra, pero sus manos temblaban al aferrarse al reposabrazos de ébano de su silla. Antaño esas manos habían firmado contratos por valor de miles de monedas de plata. Ahora, firmaban la venta de su hija. El general ha hecho su oferta. Es extraordinariamente generosa. Su voz sonaba hueca, como si hablara desde el fondo de un pozo. Generoso. La risa de Visa tenía un sabor amargo como hierbas medicinales. Tiene 79 años. Tengo 19 años. Le llaman el dragón de piedra porque, según dicen, su corazón es tan frío como el granito de la montaña. Ya ha enterrado a 3 esposas. Su madre, Lady Zhao, permanecía inmóvil junto a la ventana, sus elegantes dedos anudando un pañuelo de seda. En su juventud había sido la belleza de Yangzhou. Ahora su rostro parecía pergamino arrugado, envejecido no por los años, sino por la vergüenza. En realidad para esposas. Su hermano menor, Nicolás, susurró desde la puerta, y se estremeció cuando la mirada de Visa se dirigió hacia él. Oía a los sirvientes hablando. La 4. Dicen que murió misteriosamente. Quizás envenenada. Basta. Richard Zhao golpeó la mesa con la palma de la mano. No se permiten rumores maliciosos en esta casa. El general Víctor Chan es un héroe de guerra. Una leyenda que ha defendido nuestras fronteras durante medio siglo. El mismísimo emperador le rinde homenaje. Que la hija del emperador se case con él. La voz de Visa se quebró. ¿Por qué a mí? Su padre finalmente la miró a los ojos, y en ellos vio algo peor que la ira. Vio la derrota. Porque el general te vio en el Festival del Medio Otoño el año pasado. Te vio bailar la danza de las cintas. Él preguntó por ti entonces, pero no le di importancia. Pensé que simplemente era un anciano admirando la gracia de la juventud. El recuerdo golpeó a Visa como un puñetazo. Recordaba aquella noche. Las linternas flotando como estrellas, sus cintas ondeando como alas de agua, la música elevándola por el escenario. Y sí, recordaba al anciano general observándola desde el pabellón del gobernador, su rostro curtido iluminado por la luz de las velas, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad que le erizaba la piel. En aquel entonces lo había descartado. Ahora, esa mirada había decidido todo su futuro. Él me vio bailar y decidió que quería hacerlo. ¿Para poseerme? Su voz bajó a un susurro como una pintura, una curiosidad. Se ofrece a saldar todas nuestras deudas, absolutamente todas. La voz de Richard se quebró. Las deudas de juego sí, pero también el dinero que tu tío malversó antes de huir. Los préstamos que la familia Zhou reclama, los encuentra el gremio de comerciantes. Todo es culpa de Visa. Sin este matrimonio lo perderemos todo, la casa, el negocio, nuestra posición social. Tu hermano jamás podrá presentarse a los exámenes imperiales. Tus hermanas menores jamás encontrarán un buen matrimonio.
La trampa estaba cerrada, sus fauces se habían aferrado a su garganta. Visa caminó hacia la ventana, apoyando la frente contra la fría mosquitera. Afuera, la lluvia otoñal caía a cántaros, tiñendo el mundo de gris. Más allá de los muros del patio, pudo ver cómo cargaban sus muebles en carretas, el pago de deudas que ya no podían eludir. ¿Cuándo?, preguntó en voz baja. El general llega mañana para formalizar el compromiso. La boda está prevista para dentro de un mes, en una fecha propicia elegida por los astrólogos imperiales. Un mes para prepararse para una vida como... No pudo terminar, no pudo pronunciar las palabras que le quemaban la garganta. Su madre finalmente se movió, levantándose de su asiento con la cuidadosa precisión de quien ha visto su mundo destrozado, pero se niega a reconocer las grietas. Serás la esposa de un general, Visa. Muchas mujeres envidiarían semejante posición. Muchas mujeres no tienen 19 años cuando se casan con un hombre que podría ser su bisabuelo. La bofetada llegó sin previo aviso. Su madre nunca la había golpeado antes, en sus 19 años de vida. El impacto de aquello silenció a Visa más que el dolor. Cumplirás con tu deber para con esta familia, siseó Lady Zhao, perdiendo finalmente la compostura. Mostrarás gratitud por el sacrificio que el general está dispuesto a hacer, aceptando a una hija de una familia deshonrada. Mañana sonreirás cuando llegue. Harás una profunda reverencia. Le agradecerás su benevolencia. Visa se tocó la mejilla, sintiendo que algo en su interior cambiaba, no se rompía, sino que se endurecía, cristalizándose como el agua que se convierte en hielo. ¿Y si me niego? La voz de su padre sonó plana, sin emoción. Entonces tu hermana de 10 años se casará en mi lugar. El general indicó que usted era su preferida, pero que aceptaría a otra hija de nuestra familia si fuera necesario. La habitación daba vueltas. La pequeña Sara, que aún jugaba con muñecas y soñaba con ser una erudita, que ni siquiera había celebrado su rito de iniciación. No había otra opción. A la tarde siguiente Visa permaneció sentada rígida en el salón de recepción, vestida con su mejor bata de seda, un hipao verde jade bordado con fénix que ahora le parecía una burla. Los fénix eran símbolos de renacimiento, de alegría. Se sentía como un pájaro obligado a entrar en una jaula dorada. El general Víctor Chun, héroe de las campañas del norte, guardián de la puerta de jade, protector de 3 provincias. El anuncio formal hizo que todos en la sala se pusieran firmes. Visa mantuvo la vista fija en sus manos, dobladas con recato sobre su regazo tal como le habían indicado. Esperaba oír el arrastrar de pies de un anciano, quizá el golpeteo de un bastón. En cambio, unos pasos firmes cruzaron el umbral. A regañadientes, la curiosidad la hizo alzar la vista. El general Víctor Chun no era como lo había imaginado. Sí, era viejo. Su cabello era completamente blanco plateado, recogido en el tradicional moño de guerrero. Su rostro, surcado de profundas arrugas, había sido curtido por décadas de viento del desierto y humo de batalla. Pero se mantenía erguido como el estandarte de un general, y su figura seguía siendo poderosa a pesar de su edad. No vestía la elaborada toga de corte que ella esperaba, sino una sencilla túnica gris de erudito y una capa negra, como si no necesitara ostentar su estatus. Sin embargo, lo que la cautivó fueron sus ojos. Oscuros y penetrantes, parecían ver a través de la apariencia y llegar directamente a la verdad. Señorita Visa Zhao. Su voz era profunda, firme, sorprendentemente cálida. Gracias por recibirme. No se levantó, no hizo una reverencia. ¿Acaso me dieron opción, Su Excelencia? ¿Un atisbo de algo, arrepentimiento? Diversión. Cruzó sus facciones curtidas. La franqueza. Una cualidad admirable, sobre todo en alguien tan joven. Permítanme, pues, seguir siendo directo. Visa alzó la barbilla, sosteniendo su mirada aunque su corazón latía con fuerza contra su pecho. ¿Por qué yo? Eres un general legendario. Podrías tener a cualquier mujer del imperio, o a ninguna. ¿Por qué elegir a la hija de un comerciante caído en desgracia, 60 años menor que usted? Un murmullo de asombro recorrió la sala. Su padre emitió un sonido ahogado. Pero el general Chun simplemente se acomodó en la silla frente a ella con la soltura de un hombre acostumbrado a mandar. La estudió con la misma intensidad que ella recordaba del festival,
haciéndola sentir a la vez expuesta y extrañamente observada. Tengo mis razones, señorita Zhao. Se aclararán con el tiempo. Perdone la impertinencia de mi hija, general. Richard Zhao prácticamente se postró ante ella. Es joven y está abrumada por su generosidad. Prefiero la honestidad a la adulación, maestro Zhao. El general no le quitó los ojos de encima a Bisa. Su hija tiene carácter. Eso también es admirable. No soy un caballo para ser evaluado por mis cualidades, dijo Bisa con frialdad. No, convino él. Eres una joven con pocas opciones a la que se le ofrece seguridad y prestigio. Él colocó un pergamino sobre la mesa entre ellos, el contrato matrimonial y los acuerdos de liquidación. Tu padre los ha revisado. Tal vez usted también quiera examinarlos. Bisa echó un vistazo al elaborado pergamino con sus sellos rojos y estampillas oficiales, pero no hizo ademán de tocarlo. ¿Qué importa lo que digan? Ambos sabemos que no tengo poder de negociación. Sin embargo, debes comprender a qué te comprometes. La expresión del general permaneció indescifrable. La boda tendrá lugar dentro de un mes. Mañana llegará mi carruaje para escoltarla a la Fortaleza del Norte, donde residirá hasta la ceremonia. Debe familiarizarse con la que será su casa. Al levantarse para marcharse, se detuvo ante su silla. Tan cerca pudo ver viejas cicatrices de batalla en sus manos, líneas blancas descoloridas que hablaban de una violencia inimaginable. Entiendo su resentimiento, señorita Zhao, dijo en voz baja. Pero no soy el villano que usted cree. Bisa finalmente alzó la vista, sosteniendo su mirada directamente. Con todo respeto, general, el villano de esta historia es el hombre que ve a una familia desesperada sufriendo y se aprovecha de ello para reclamar una esposa lo suficientemente joven como para ser su bisnieta. En lugar de ira, algo parecido a la tristeza cruzó su anciano rostro. Quizás haya fuerzas en juego que aún no puedes percibir. Hizo una leve reverencia. Hasta mañana, señorita Zhao, le prometo esto, piense lo que piense de mí, jamás le haré daño. Esa no es la razón por la que vienes a la Fortaleza del Norte. Tras su partida, Bisa se quedó paralizada, con sus últimas palabras resonando extrañamente en su mente. Esa no es la razón por la que vienes a la Fortaleza del Norte. Si no era por matrimonio, ¿por qué? La fortaleza norteña se alzaba de la ladera de la montaña como un dragón dormido esculpido en piedra. Sus murallas eran antiguas, construidas durante la dinastía y reforzadas a lo largo de siglos de guerra. Mientras el carruaje de Bisa ascendía por el sinuoso camino de montaña, sintió como si se dirigiera a su propia ejecución. Los guardias custodiaban las enormes puertas, con rostros impasibles y profesionales mientras su carruaje las atravesaba. Pero ella oía los susurros que la seguían como fantasmas. Tan joven. Pobre chica. No durará ni una temporada. ¿Recuerdas lo que le pasó a la anterior? SHHH. ¿Quieres quedarte sin palabras? La cabeza de familia, una anciana llamada señora Liu, la recibió en el patio. El rostro de la mujer parecía esculpido en la misma piedra que la fortaleza, duro, inflexible, sin revelar nada. Señorita Zhao. Su reverencia era técnicamente correcta, pero carecía de calidez. El general ha ordenado que se les asigne el pabellón oeste. Síganme. Caminaron por pasillos que parecían interminables, pasando por patios donde los soldados entrenaban y los sirvientes se afanaban en sus tareas. Todos los que pasaban se detenían y la miraban fijamente. Bisa mantenía la espalda recta, el rostro sereno, incluso mientras la humillación le quemaba las venas. El pabellón oeste era hermoso, podía admitirlo. Arquitectura elegante, jardines con grava cuidadosamente rastrillada y piedras colocadas con esmero, habitaciones repletas de muebles caros y tapices de seda. Pero se sentía como una hermosa prisión. Cenarás con el general, le informó la señora Liu con una desaprobación apenas disimulada. Ha solicitado que se reúna con él cada día a la hora del gallo. Tomará el té con Lady Helena por las tardes. Por lo demás deberá permanecer en estas habitaciones y estudiar los documentos de administración doméstica que le ha proporcionado el general. ¿Lady Helena? La cuñada del general. Ella se encarga de la casa en ausencia de la esposa. La señora Liu frunció los labios. En ausencia de la esposa.
En ausencia de esposas vivas, Bisa escuchó en silencio. Eso es todo, señorita Zhao. Una criada vendrá a prepararle la cena. La señora Liu se marchó sin decir una palabra más. Sola al fin, Bisa se dejó caer en una silla de palisandro tallada y dejó que las lágrimas brotaran. Lágrimas silenciosas que no les daría el gusto de oír. Seguía llorando cuando la puerta se abrió de golpe sin previo aviso. Un joven de unos 25 o 26 años, vestido con uniforme militar y las insignias de capitán, entró con paso firme. Era guapo, de rasgos afilados. Sus ojos inteligentes ardían de furia. Así que tú eres la cazafortunas que ha logrado atrapar a mi tío, dijo sin rodeos. Bisa se puso de pie de un salto, secándose las lágrimas rápidamente. ¿Quién eres tú para entrar sin permiso? Soy el capitán Adrián Chan, sobrino y heredero del general. La rodeó lentamente, observándola con abierto desprecio. Debo decir que eres más atractiva de lo que esperaba. ¿Así lo hiciste? ¿Le guiñaste un ojo a un anciano con facultades cada vez más deterioradas? Lárgate. La voz de Bisa temblaba de rabia. Esta es la fortaleza de mi familia. Voy donde me place. Adrián esbozó una mueca de desaprobación. ¿Qué tramas? Mi tío es uno de los hombres más ricos de la provincia. ¿Acaso esperas que muera pronto para poder vivir como una joven viuda adinerada? Porque te prometo que impugnaré cualquier herencia irregular. Te he dicho que te vayas. Bisa agarró un jarrón de porcelana y lo arrojó. Se hizo añicos contra la pared, a escasos centímetros de la cabeza de Adrián. Él la miró genuinamente conmocionado. Entonces su expresión cambió a un respeto a regañadientes. Bueno, quizá tengas más carácter del que te atribuía. No quiero el dinero de tu tío. No quiero nada de esto. Su voz se quebró. Pero no tenía otra opción. Mi familia se habría arruinado. Mi hermana pequeña habría sido vendida en mi lugar. Así que sí, estoy aquí, pero no porque haya tramado, seducido o manipulado. Estoy aquí porque tu legendario tío decidió que quería conseguir un trofeo más antes de morir. La ira de Adrián pareció desvanecerse, reemplazada por confusión. ¿Un trofeo? ¿De verdad crees que es eso? ¿Qué otra cosa podría ser?, preguntó Bisa. Me vio bailar una vez y decidió comprarme como si fuera un exótico pájaro cantor para su jardín. Mi tío. Adrián vaciló como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Mi tío es muchas cosas. Duro o exigente, a veces despiadado. Pero no es tonto, y no es cruel sin motivo. Si él arregló este matrimonio, tiene razones que van más allá de lo que supones. Entonces quizá deberías pedirle que las comparta con su novia, que no lo desea, dijo Bisa con amargura. Adrián la observó durante un largo rato. Finalmente hizo una reverencia sincera con verdadero respeto. Le pido disculpas por mis acusaciones, señorita Zhao. Ahora veo que usted es tan víctima como cualquiera. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Pero te advierto, en esta fortaleza hay corrientes extrañas. Mi tío tiene enemigos, algunos incluso dentro de estas mismas paredes. Ten cuidado. No confíes en nadie. Tras su partida, Bisa permaneció temblando entre los restos del jarrón, con sus palabras resonando en su mente. Tiene motivos que van más allá de lo que supones. Corrientes extrañas. No confiara en nadie. ¿En qué se había metido? Esa noche Bisa fue acompañada al comedor privado del general. Había esperado algo grandioso e intimidante, pero la habitación era sorprendentemente sencilla, elegante pero no ostentosa, con biombos pintados con paisajes de montaña y una pequeña mesa puesta para dos. El general Víctor Chan estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, contemplando las montañas que se oscurecían. Se giró al verla entrar, y ella notó que su expresión se suavizaba casi imperceptiblemente. Señorita Zhao, por favor, siéntese. Él señaló la mesa. Ella permaneció sentada, rígida, observando cómo los sirvientes traían los platos. No eran los elaborados banquetes de 15 platos que, según había oído, ofrecían los generales adinerados, sino comida sencilla y exquisita. Pescado fresco, verduras de temporada, albóndigas delicadas. No creo en el desperdicio, dijo el general,
como si le leyera el pensamiento. Demasiados años en campañas militares, comiendo raciones de soldados. Desarrollé una preferencia por la sencillez. Visa no dijo nada, levantando mecánicamente sus palillos. Me enteré del incidente con mi sobrino, continuó el general con tono conversacional. Entiendo que manifestaste tu disgusto con el jarrón de la dinastía Min. Sintió que el calor le subía a las mejillas. Fue un momento de pérdida de compostura. Era una antigüedad de 200 años, cuyo valor superaba los ingresos anuales de la mayoría de las familias. Hizo una pausa y con toda la razón, dado el comportamiento de Adrián. Mañana presentará una disculpa formal. Visa finalmente alzó la vista y lo miró a los ojos. ¿Por qué estoy aquí en realidad, General Chan? ¿Para convertirme en mi esposa? Por favor. Dejó los palillos con deliberada precisión. Basta de evasivas. Tu sobrino dijo que tienes razones que van más allá de lo que yo supongo. Tus últimas palabras de ayer sugerían lo mismo. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué está pasando realmente aquí? El general guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Entonces suspiró y por primera vez ella lo vio con aspecto de su edad, vio el peso de 79 años posarse sobre sus hombros como nieve invernal. Dígame, señorita Zhao, ¿qué sabe usted de la política palaciega? Muy poco, admitió ella, confundida por la pregunta. Mi familia se dedica al comercio, no a la corte. Permítanme entonces ilustrarlos. Le sirvió té a ambos con manos firmes. El emperador tiene 3 hijos. El príncipe heredero es débil y fácilmente manipulable por la facción de la familia Zhang. El segundo príncipe es astuto y ambicioso. El tercer príncipe es solo un niño de 8 años, pero ya demuestra una inteligencia notable. No entiendo qué tiene que ver esto. La madre del tercer príncipe, la noble consorte Victoria, era mi hermana menor. Lo dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron como un trueno. Murió hace 2 años. La causa oficial fue fiebre, pero creo que la envenenaron. Su mano, que parecía cruel, se quedó congelada a medio camino de su taza de té. He pasado 2 años investigando discretamente, prosiguió el general, endureciendo su voz, reuniendo pruebas e identificando a los conspiradores. La conspiración llega a las altas esferas, quizá hasta el propio príncipe heredero, y sin duda hasta sus partidarios de la familia Zhang. Quieren eliminar al tercer príncipe para allanar el camino a la sucesión. ¿Y me dice esto por qué? Porque tengo 79 años, señorita Zhao. Me quedan quizá 1 o 2 años de vida, 3 si los dioses son generosos. Cuando muera, mi protección política sobre el tercer príncipe morirá conmigo, a menos que logre crear una nueva red de alianzas y salvaguardias antes de entonces. La comprensión comenzó a asomar, fría y terrible. El matrimonio es una estrategia política, confirmó. La familia de tu padre, a pesar de sus problemas actuales, tiene amplias conexiones comerciales en 3 provincias. La familia de tu madre pertenece a la baja nobleza y tiene vínculos con el Ministerio de Hacienda. Mediante este matrimonio, uno a ambas familias a la causa del tercer príncipe. Tu padre se sentirá motivado a ayudar. Sus nietos podrían estar vinculados al futuro emperador. Su tío político obtiene acceso a protección militar. Y yo soy el puente, susurró Visa, la conexión que lo une todo. Sí, la miró fijamente a los ojos. Pero no solo eso. Necesito un heredero, alguien que administre mis asuntos cuando yo no esté, alguien lo suficientemente inteligente como para navegar por las traicioneras aguas de la política. Alguien sin lealtades a facciones preexistentes en quien se pueda confiar porque no tiene nada que ganar traicionando al tercer príncipe. Tú necesitas una marioneta. Yo necesito un socio. Su voz se agudizó. La he estado observando durante más tiempo del que usted cree, señorita Zhao. En aquel festival sí, pero también antes. Hice investigar a su familia. Supe que estudiaste textos clásicos a pesar de la prohibición de tu padre, colándote en las clases de tu hermano y aprendiendo por tu cuenta con libros prestados. Supe que administraste las cuentas familiares cuando tu madre enfermó hace 3 años y descubriste la malversación de tu tío antes que nadie. Supe que te entrenaste en la danza de las cintas con pura determinación, practicando en secreto hasta poder actuar a nivel de festival. Visa lo miró fijamente como si lo viera por primera vez.
Me elegiste no como un trofeo, sino como una inversión en el futuro del imperio, dijo sin rodeos. Y sí, señorita Zhao, la estoy utilizando. Pero también te ofrezco algo que pocas mujeres en este imperio llegan a recibir: verdadero poder, verdadera educación, verdadera autoridad. Puedes seguir siendo una marioneta, amargada y resentida, viviendo en el lujo pero muriendo lentamente de falta de propósito. Se inclinó hacia adelante con una intensidad que brillaba en sus ojos ancianos. O puedes convertirte en algo más. Aprende lo que puedo enseñarte. Domina las artes de la estrategia y la diplomacia. Conviértete en alguien que moldea el futuro en lugar de ser moldeado por él. Y a cambio simplemente acepto ser tu esposa, compartir tu lecho. Las palabras le supieron a cenizas. Tengo 79 años, dijo con una dulzura devastadora. Independientemente de lo que haya oído sobre mis matrimonios anteriores, de los rumores que circulan por estos pasillos, le aseguro que no tengo ningún interés físico en usted. Serás mi esposa solo de nombre y legalmente. Tu virtud permanecerá absolutamente intacta. Visa sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Todo lo que había supuesto, todo lo que había temido. Entonces, ¿para qué casarse? ¿Por qué no contratarme, convertirme en asesor? Porque una esposa tiene reconocimiento legal, derechos de herencia, posición social. Un asesor puede ser despedido, desacreditado, eliminado. Una esposa, sobre todo una casada con un hombre de mi posición, se vuelve intocable para todos, salvo para el propio emperador. Su expresión se suaviza ligeramente. Intento protegerla, señorita Zhao, aunque la utilice. Quienes conspiran contra el tercer príncipe son despiadados. Ya asesinaron a mi hermana. Si supieran que estoy creando oposición, atacarían a cualquiera que estuviera relacionado conmigo. Pero una esposa. Eso no es más que la última vanidad de un viejo. No llama la atención. Un silencio cargado de significado se extendió entre ellos. No sé qué decir, susurró Visa al fin. Di que lo considerarás. No solo aceptar el matrimonio, sabemos que no tienes otra opción, sino aceptar la oportunidad que ofrece. Aprende de mí. Déjame enseñarte todo lo que sé. Y quizá cuando ya no esté tengas las herramientas para protegerte a ti mismo, a tu familia, y a un niño que algún día podría ser un buen emperador, si sobrevive para ascender al trono. Visa bajó la mirada hacia sus manos temblorosas en su regazo. Ayer pensó que su vida se acababa. Ahora, de forma aterradora, parecía estar comenzando, de maneras que jamás habría imaginado posibles. Tengo una condición, dijo en voz baja. Dime cuál es. Basta de secretos. Si voy a ser tu socio en esto, aunque sea parcialmente, necesito la verdad. No manipulación ni respuestas a medias. La verdad. El general Víctor Chun sonrió, era la primera sonrisa sincera que ella le veía. Aquello transformó su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Asintió la señorita Zhao. Se acabaron los secretos. Levantó su taza de té. Por alianzas inesperadas. Tras un instante de vacilación, Visa también alzó la suya. Por sobrevivir a ellos. Las semanas previas a la boda se transformaron en algo que Visa jamás habría imaginado. Una formación intensiva que la mareó y la llenó de vida. Cada mañana al amanecer, el general Chun le impartía clases de estrategia militar, utilizando soldados en miniatura sobre mapas para enseñarle sobre el terreno, las líneas de suministro y la guerra psicológica. La guerra es 90% logística y psicología, le explicaba. Cualquiera puede ordenar a sus hombres que carguen. Un verdadero estratega se asegura de que tengan los suministros necesarios para luchar, la moral para obedecer y la ventaja táctica para vencer. Tras las lecciones matutinas, llegaban las tardes con Lady Helena, la cuñada del general. Visa esperaba frialdad, pero se encontró con una mujer lúcida de unos 60 años que parecía complacida de tener por fin una alumna digna. ¿Crees que administrar una casa es sencillo? Helena arqueó una ceja con elegancia mientras Visa lidiaba con los libros de contabilidad. Esta fortaleza da empleo a 300 personas. Hay que pagarles el sueldo, calcularles la ración de arroz, mediar en sus disputas y atender sus enfermedades. Una buena esposa que dirige una gran casa es, en esencia, la que gobierna un pequeño pueblo.
Pero sin duda el general se las arregla. El general comanda ejércitos. ¿Crees que tiene tiempo para negociar con comerciantes de arroz, mediar en disputas entre criadas celosas o asegurarse de que se cambien las tejas antes de la temporada de lluvias? La sonrisa de Helena era cómplice. El poder en este imperio pertenece oficialmente a los hombres, pero detrás de cada hombre exitoso hay una mujer que gestiona los 1000 detalles que le permiten concentrarse en la gran estrategia. Las noches deparaban las lecciones más sorprendentes. Tras la cena, el general Chan le enseñó a Visa a descifrar el lenguaje cifrado de la política cortesana, como una frase en un documento oficial podía contener amenazas ocultas, como la disposición de los ministros en un banquete revelaba alianzas entre facciones, como los regalos podían ser un arma más afilada que cualquier espada. La facción del tercer príncipe es débil, explicó una noche, moviendo piezas de jade sobre un tablero como si fueran piezas de ajedrez. El príncipe heredero cuenta con la familia Zhang. El segundo príncipe tiene comandantes militares leales a la familia de su madre. Nosotros tenemos mucho menos. Te tenemos a ti, señaló Visa. Moriré dentro de 2 años. Lo dijo con naturalidad. Así pues, debemos forjar una coalición que me sobreviva. Los contactos comerciales de tu padre nos dan influencia económica. La nobleza de la familia de tu madre nos proporciona un punto de apoyo en los tribunales. La posición militar de Adrián, una vez que lo hayamos convencido por completo, nos dará informantes en el ejército. ¿Y tú? Soy el hilo conductor que lo mantiene todo unido, concluyó Visa. Porque seré tu viuda, heredando tu capital político. Exacto. La miró con algo parecido al orgullo. Aprendes rápido. Pero fue el capitán Adrián quien le dio la lección más extraña de todas. La encontró en el jardín 3 semanas antes de la boda, practicando su danza con cintas al amanecer, cuando creía que nadie la veía. Necesitaba moverse, sentir que su cuerpo recordaba la gracia y la libertad antes de que su vida quedara permanentemente confinada. Eres muy buena, dijo Adrián en voz baja, sin querer asustarla. Visa bajó sus cintas, respirando con dificultad. Creí que todos estaban dormidos. No podía dormir. Se acercó con expresión preocupada. Señorita Zhao Visa, necesito disculparme. Como es debido. No solo la disculpa formal que me exigió mi tío. Ya te disculpaste. Pido disculpas por mi descortesía. Pero debo disculparme por mi ceguera. Adrián se pasó una mano por el pelo, frustrado. Te he estado observando esta última semana. La forma en que estudias, cómo lo cuestionas todo, incluso como mi tío sonríe cuando pones a prueba sus estrategias. He estado ciega, Visa. Ceguera voluntaria. No lo entiendo. Me convencí de que mi tío era un viejo tonto al que manipulaba una cara bonita. Me decía a mí misma que este matrimonio era pura vanidad, una debilidad, la prueba de que la edad por fin lo había vencido. La voz de Adrián se quebró por la emoción. No podía ver lo que tenía delante, que estaba haciendo lo que siempre había hecho, planeando, urdiendo estrategias, construyendo algo que le sobreviviría. ¿Te lo dijo?, preguntó Visa con cautela. ¿Sobre el tercer príncipe? No tenía por qué hacerlo. Finalmente lo comprendí yo misma. Adrián la miró fijamente. Mi tía Victoria, la hermana del general, fue asesinada. Mi tío se está muriendo. El tercer príncipe necesita protección. ¿Y tú? No eres un trofeo ni un capricho pasajero. Eres su última obra maestra estratégica. Visa sintió un nudo en el pecho. Eso me hace sonar como un arma. Eres un arma, dijo Adrián sin rodeos. Pero también mucho más. Te he visto aprender todo lo que mi tío enseña, absorber cada lección. He visto tus apuntes, las preguntas que haces. No solo aceptas este rol, sino que lo dominas. Estoy intentando sobrevivir. No. Adrián negó con la cabeza. Intentas hacerte merecedor de ello. Hay una diferencia. Se acercó un paso más con expresión intensa. Vine a disculparme, pero también a pedir perdón por otra cosa, por no haberte visto, Visa. A la verdadera tú, no a la imagen que me había creado con mi amargura. Adrián. Déjame terminar. Respiró hondo.
Mi tío me dijo una vez que la señal de un gran general es reconocer cuando te han superado en estrategia y adaptarte en consecuencia. Me superaron en estrategia desde el momento en que llegaste, no tú, sino mis propios prejuicios. Su sonrisa era autocrítica. Creía que estaba defendiendo el legado de mi tío. Resulta que casi lo destruía por mi obstinada ceguera. Eres demasiado duro contigo mismo. Y usted está siendo demasiado generoso. Adrián hizo una reverencia formal. A partir de hoy, prometo mi apoyo. No solo en relación con los planes de mi tío, sino también contigo personalmente. Lo que necesites, cuando lo necesites, estaré ahí. No como el sobrino del general, sino como tu aliado. Tu amiga, si me lo permites. Visa sintió una calidez que le invadía el pecho, disipando parte de la soledad que la había atormentado desde su llegada a la fortaleza. Me gustaría mucho. La sonrisa de Adrián transformó su rostro. Bien. ¿Hablamos ahora de lo que mi tío aún no te ha contado? Hay más. Siempre. La expresión de Adrián se tornó seria. La boda en sí será peligrosa. Todas las familias importantes están invitadas, incluyendo la facción Zhang. Estarán observando, evaluando las implicaciones políticas de este matrimonio. Si se dan cuenta de que mi tío está formando una coalición para proteger al tercer príncipe, actuarán en nuestra contra. Visa sentía frío a pesar del calor matutino. Exacto. Por eso mi tío se ha esmerado tanto en que este matrimonio parezca un capricho personal más que una estrategia política. Pero en la boda tendrás que ser perfecto. Lo suficientemente encantador como para no parecer una amenaza. Con la suficiente dignidad como para inspirar respeto. Sin embargo, parecía ingenuo respecto a las corrientes subterráneas. Adrián hizo una mueca. Es un equilibrio casi imposible. Menos mal que llevo toda la vida practicando cosas imposibles, dijo Visa con más seguridad de la que sentía. El día de la boda amaneció despejado y frío. Una mañana otoñal perfecta que no logró calmar el corazón acelerado de Visa. Sus aposentos se habían transformado en un caos organizado. Sirvientes por doquier, acomodando sus elaborados vestidos de novia, ajustando su corona de fénix, aplicándole maquillaje con exquisita precisión. La tradicional seda roja era tan pesada que parecía que uno se iba a ahogar en ella. Estás preciosa, dijo Lady Helena en voz baja, dando un paso atrás para admirar su trabajo. Luego, con más suavidad. Y aterrorizada. ¿Es tan obvio? Solo para quien sabe qué buscar. Helena despidió a los sirvientes con un gesto, esperando a que se quedaran solos. Visa, sea lo que te enfrentas hoy. Quizás no a todo, pero sí a lo suficiente. Mi marido era el hermano menor del general. Murió en la misma incursión fronteriza que acabó con la vida de la primera esposa de Víctor hace 40 años. Desde entonces vivo en esta fortaleza, observando al general sortear las corrientes políticas que habrían hundido a un hombre menos fuerte. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas entender que pase lo que pase hoy, lo que veas o escuches, Víctor se ha preparado para ello. Tiene planes de contingencia sobre planes de contingencia. Confía en él. Confía en ti mismo. Helena sujetó con firmeza los hombros de Visa. Y recuerda, ya no eres la asustada hija del mercader que llegó aquí hace un mes. Eres la esposa del general, heredera de su legado político y más inteligente que la mayoría de las personas que te observarán hoy. Demuéstrales eso. La ceremonia en sí fue un magnífico torbellino. Cientos de invitados llenaban el patio de la fortaleza. Nobles con elaboradas túnicas, oficiales militares con armaduras de gala, mercaderes con sus mejores sedas. Visa desfiló entre ellos al estilo nupcial tradicional, con la mirada modestamente baja, siguiendo el rígido protocolo que le habían inculcado. Pero observaba. Observando todo. Allí, la delegación de la familia Zhang, sentada en el lugar de honor cerca del frente. La matriarca de la familia, Lady Beatrice Zhang, estudiaba a Visa con ojos como fragmentos de obsidiana. Calculando. Evaluando. Desestimándola como intrascendente. Bien, pensó Visa. Sigue subestimándome. Allí un grupo de oficiales militares, a quienes Adrián había identificado como leales al segundo príncipe, cuchicheaban entre sí.
Uno de ellos le resultaba vagamente familiar, aunque Visa no lograba recordar por qué. Y allí, sorprendentemente, estaba el tercer príncipe, un niño de 8 años con ropas imperiales que parecían demasiado grandes para su figura. Su rostro era solemne, con una sabiduría ancestral reflejada en sus ojos infantiles mientras observaba la escena. Sus miradas se cruzaron un instante y Visa vio algo inesperado: esperanza. La ceremonia continuó según la tradición. Reverencias al cielo y a la tierra. Reverencias a los antepasados del general. El intercambio formal de copas. La mano del general Víctor Chen era firme al levantarle el velo. Firme al mirarla a los ojos con una expresión que parecía una mezcla de disculpa y gratitud. Lady Visa Chan, dijo formalmente, usando su nuevo nombre por primera vez. Bienvenidos a la casa Chan. El banquete posterior fue aún más elaborado. Los sirvientes recorrían los pasillos llevando plato tras plato. El vino corría a raudales, demasiado, notó Visa. Alguien quería que la gente se soltara la lengua, que bajaran la guardia. Se sentó en la mesa principal junto al general Chan, aceptando las felicitaciones con una gracia cuidadosamente ensayada. Pero ella escuchaba, absorbiendo cada fragmento de conversación que llegaba a sus oídos. Una novia tan joven para un hombre tan viejo. Una verdadera vergüenza. ¿Qué estaría pensando? La familia de comerciantes estaba endeudada, según tengo entendido. Prácticamente la vendieron. Bueno, al menos tuvo suerte. Ahora es duquesa, aunque dure poco. Que hablen. Que la crean una cazafortunas, una víctima, una tonta. Mientras no vieran la verdad. Pero no todos se dejaron engañar. Lady Beatrice Zhang se acercó durante el banquete con una sonrisa afilada como una navaja. Señora Chan, qué gusto conocer por fin a la mujer que ha conquistado el corazón de nuestro querido general. Señora Zhang, Visa hizo una reverencia cortés. Gracias por honrarnos con su presencia. No me lo habría perdido por nada del mundo. La mirada de Beatriz la recorrió como la de un mercader que evalúa sus mercancías. Dime, querida, ¿conociste al general? ¡Qué pareja tan improbable! Mi familia siempre ha admirado los logros militares del general, respondió Visa con cautela. Cuando expresó su interés en una alianza matrimonial, nos sentimos honrados. ¿Alianza matrimonial? La sonrisa de Beatrice no se desvaneció. ¡Qué palabras tan interesantes para un matrimonio por amor! ¿O acaso no es un matrimonio por amor? Quizás se trate más bien de un acuerdo práctico. ¿Acaso algún matrimonio aristocrático no es práctico en cierta medida, Lady Zhang? En efecto, los ojos de Beatriz brillaron. ¿Y qué beneficios prácticos ofrece este acuerdo en particular?, me preguntó. Para ambas partes, era una trampa disfrazada de conversación trivial. Si admitían maniobras políticas, la familia Zhang actuaría de inmediato. Si se hacían los inocentes, corrían el riesgo de parecer ingenuos. Visa sonrió, recordando cada lección que el general le había enseñado. El general ofrece a nuestra familia su nombre honrado y su reinserción social. Nosotros le ofrecemos compañía y una nueva perspectiva en sus últimos años de vida. Un intercambio justo, ¿no crees? ¿Compañía? Beatriz casi ronroneó la palabra. ¡Qué encantador! Espero que entiendas con quién te has casado, querida. El general se ha ganado muchos enemigos a lo largo de su dilatada carrera. Sería una verdadera lástima que su nueva esposa sufriera alguna desgracia. Antes de que Visa pudiera responder, el general Chan apareció a su lado, con voz cordial pero con un tono severo. Señora Zhang, espero que no esté perturbando a mi esposa con oscuras profecías en el día de su boda. En absoluto, general. Simplemente le ofrecía un consejo amistoso. La sonrisa de Beatriz era tan fría que podría haber congelado el vino. Le comentaba a Lady Chan lo peligrosa que puede ser la vida en la fortaleza para los incautos. Han ocurrido tantos accidentes desafortunados a lo largo de los años. Sí, respondió el general en voz baja. ¿Verdad que sí? Pero le aseguro que estoy muy pendiente de la seguridad de mi esposa. Extremadamente pendiente. Sus miradas se cruzaron, y entre sus palabras se desarrolló toda una conversación. Finalmente Beatriz inclinó la cabeza. Por supuesto.
Reciba mis más sinceras felicitaciones por su matrimonio. Mientras se alejaba planeando, Visa soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Eso fue una advertencia, dijo la general Chan en voz baja. ¿Sospecha algo? Quizás no todo, pero lo suficiente como para considerarte una amenaza potencial. ¿Qué hacemos? Continuamos según lo planeado. Y nos mantenemos alerta. Pero la verdadera revelación llegó más tarde esa noche, después de que el banquete terminara y los invitados se marcharan. Visa se encontraba en sus nuevos aposentos, técnicamente los del general, aunque él ya le había informado que dormiría en su despacho para preservar su privacidad. Unos suaves golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Adelante, llamó, esperando a Lady Helena o a algún sirviente. En cambio, Adrián entró con semblante grave. Tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? Los guardias del tercer príncipe informaron de un intento de asesinato esta noche. Envenenamiento en su té de la tarde. Lo detectaron a tiempo, pero... Adrián apretó la mandíbula. La coincidencia no es casual. La boda fue una distracción. Una oportunidad perfecta mientras la atención de todos estaba puesta en otra parte. El horror inundó a Visa. ¿Está a salvo? Por ahora. Pero eso significa que nuestros enemigos se mueven más rápido de lo previsto. El general se reúne ahora mismo con su red de inteligencia para intentar identificar en quién se puede confiar dentro del palacio. ¿Dónde está? Debería. Me dijo que te dijera que descansaras. Que has trabajado bien hoy y te has ganado el sueño. Mientras un niño de 8 años lucha por su vida, la voz de Visa se elevó. Mientras todo para lo que nos hemos estado preparando se acelera antes de lo previsto. No, Adrián. Llévame con él. Adrián la observó un instante y asintió. Por aquí. Recorrieron pasillos cuya existencia Visa desconocía, atravesando pasadizos ocultos tras los muros y descendiendo a niveles inferiores de la fortaleza cuya existencia ignoraba. Finalmente entraron en una sala que parecía un centro de mando militar. Había mapas por todas partes, documentos apilados sobre las mesas y varios hombres vestidos de oscuro conversando en voz baja. El general Chun alzó la vista bruscamente al verlos entrar. ¿Visa? Deberías estar. Dime qué está pasando, interrumpió. Todo. Prometiste no guardar más secretos. Por un instante pensó que la rechazaría. Entonces algo cambió en su expresión, tal vez reconocimiento o respeto, y asintió. Muy bien. Adrián cerró la puerta. Lo que siguió fue un curso intensivo de conspiración que hizo que la educación previa de Visa pareciera un juego de niños. El general lo explicó todo, la red de espías que había estado cultivando, las pruebas que había reunido sobre el asesinato de la noble consorte Victoria, los nombres de los conspiradores, desde funcionarios de bajo rango hasta ministros de alto rango. El intento de envenenamiento de esta noche significa que están desesperados, explicó, señalando marcas en un mapa. Saben que estoy a punto de desenmascararlos, pero no pueden atacarme directamente sin provocar una respuesta militar. Por eso están atacando al tercer príncipe con la esperanza de eliminar la amenaza antes de que su conspiración quede al descubierto. Entonces debemos adelantar nuestro propio plan, dijo Visa, sorprendida por la firmeza de su voz. Atacar antes de que consoliden su ventaja. ¿Con qué fuerzas? Preguntó uno de los oficiales de inteligencia. El general cuenta con tropas leales, pero no las suficientes para contrarrestar a los ejércitos aliados de la familia Zhang si la situación escala a un conflicto abierto. No necesitamos contrarrestar a sus ejércitos, dijo Visa lentamente, mientras una idea se formaba en su mente. Necesitamos destruir su credibilidad, hacer que les sea políticamente imposible actuar, incluso si poseen la fuerza militar. Explícate, ordenó el general, pero sus ojos brillaban con interés. Dijiste que tienes pruebas de la conspiración. Documentos, testimonios, pruebas de traición. ¿Y si esa prueba se hiciera pública? No por los canales oficiales donde podría ser silenciada, sino a través de las redes mercantiles. El gremio de mi padre tiene contactos por todo el imperio. La información que se comparte con ellos se extiende como la pólvora. Chismes de taberna, conversaciones de mercado, canciones e historias que viajan más rápido que los despachos oficiales.
¿Quieres combatir una conspiración judicial con chismes? El oficial de inteligencia sonó escéptico. Quiero combatirla con la verdad disfrazada de chisme, corrigió Visa. Que se difunda la historia de cómo los aliados de la familia Zhang del príncipe heredero asesinaron a la noble consorte Victoria para asegurar la sucesión. Que se convierta en un rumor que se comenta en las casas de té y los mercados. Para cuando llegue a oídos del emperador, ya habrá moldeado la opinión pública. La familia Zhang estará demasiado ocupada defendiéndose como para atacar al tercer príncipe. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Entonces Adrián soltó una carcajada. Es genial. Una locura, pero genial. Los rumores no se pueden silenciar como las acusaciones oficiales. Y si el pueblo lo cree, el emperador tendrá que investigar, aunque solo sea para apaciguar el descontento popular. Concluyó el general. Su sonrisa era feroz y orgullosa. Mi querida esposa, tienes un don para la estrategia que avergonzaría a la mayoría de mis asesores militares. ¿Funcionará?, preguntó Visa. Si lo ejecutamos correctamente con la información adecuada, difundida en el momento oportuno y por los canales correctos. Él asintió lentamente. Sí, puede que funcione. Entonces empecemos, dijo Visa. Esta noche antes de que puedan intentarlo de nuevo. Los 3 meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Visa. Mientras mantenían la fachada de una sencilla pareja de recién casados, ella y el general Chan orquestaron una campaña de guerra informativa que habría sido digna de admiración para cualquier operación militar. Visa escribía cartas a su padre, documentos cuidadosamente redactados que parecían simples noticias familiares, pero que contenían detalles específicos sobre la muerte de Victoria. Su padre, comprendiendo el lenguaje cifrado que habían desarrollado, transmitió esta información a comerciantes de confianza. En pocas semanas, distintas versiones de la historia circularon por 3 provincias. ¿Te has enterado? La noble consorte no murió de fiebre. Me lo contó un amigo de mi primo que trabaja en el palacio. Dicen que la familia Zhang quería asegurar la sucesión. Mientras tanto, Adrián usó sus contactos militares para asegurarse de que los rumores llegaran a oídos de los soldados. Nada se propagaba más rápido que los chismes de los soldados. Y nada era más perjudicial que perder el apoyo militar. Lady Helena desplegó su magia a través de las redes de mujeres aristocráticas, la invisible trama de sirvientas, damas de compañía y esposas que en realidad administraban las grandes casas del imperio. Una palabra aquí, un comentario cuidadosamente susurrado allá. Y pronto cada reunión para tomar el té se convirtió en un hervidero de especulaciones. Pero el arma más eficaz resultó ser el arte. Visa recordaba su danza con cintas. Cómo se podían contar historias a través del movimiento y la música. Encargó a un popular artista callejero la creación de una nueva pieza de danza, El dolor del Fénix, que aparentemente trataba sobre un ave mítica, pero que en realidad representaba la muerte de Victoria en un lenguaje simbólico que todos reconocerían, pero que nadie podría perseguir legalmente. La danza se hizo tremendamente popular, representándose en mercados y festivales, y su mensaje se extendió entre la gente común como la pólvora. Y poco a poco, inevitablemente, la situación empezó a cambiar. Los informes llegaban a través de su red de inteligencia. El emperador había comenzado a hacer preguntas. Se habían enviado discretamente investigadores imperiales. La familia Zhang se desesperaba, intentando controlar una situación que ya se les había escapado de las manos. Está funcionando, dijo el general Chen una noche mientras estudiaba los últimos despachos. Lady Beatrice Zhang ha sido llamada a la capital para consultas. 2 de sus ministros aliados se han retirado repentinamente por motivos de salud. El propio príncipe heredero se ha distanciado de sus partidarios de la familia Zhang. ¿Está a salvo el tercer príncipe?, preguntó Visa. Está más seguro que en los últimos 2 años. Ahora no pueden actuar contra él sin dar la impresión de confirmar los rumores. La miró con una expresión de asombro. Lo lograste, Visa. En 3 meses conseguiste lo que yo he estado intentando lograr durante 2 años. Lo logramos, corrigió ella. Éramos todos, tú, Adrián, Helena, todos. Sí, pero tú fuiste el detonante. Se puso de pie y se dirigió a la ventana con la cuidadosa precisión de un hombre que siente cada uno de sus 79 años. Tengo que decirte algo, Visa.
Algo que debería haberte dicho hace semanas. ¿Qué es? Me estoy muriendo. Dijo que es algo natural. No el año que viene ni el siguiente. Quizás en unas semanas. Un mes como mucho. Visa sintió como si la hubieran golpeado. ¿Qué? Pero te veías bien, has estado trabajando. Me he estado esforzando por aparentar estar bien porque el trabajo era necesario. Pero mi médico lo confirmó la semana pasada. Mi corazón está fallando. No hay nada que hacer. Se giró para mirarla y a la luz de las velas, ella vio lo delgado que se había puesto, como la vitalidad que lo había sostenido se le escapaba. ¿Lo sabe Adrián? Lo sabrá mañana. Pero quería decírtelo primero. Porque eres mi esposa, sí, pero también porque eres tú quien continuará con esto después de que yo me vaya. Yo no. No puedo. Visa se dio cuenta de que era incapaz de terminar sus frases. Tú sí puedes. Ya lo has hecho. Se acercó tomando sus manos entre las suyas, manos curtidas y llenas de cicatrices que habían comandado ejércitos y forjado imperios. Todo lo que te he enseñado no solo te preparó para administrar un hogar o desenvolverte en política. Fue una preparación para este momento. Cuando yo ya no esté, serás una joven viuda con más riqueza e influencia que la mayoría de los hombres de este imperio. Tendrás la autoridad moral de ser mi última elección, mi último acto. La gente te escuchará, sobre todo siendo la mujer que orquestó la caída de la familia Zhang. Pero no quiero. No podía decirlo, no podía admitir que en algún momento durante esos intensos meses, ese extraño matrimonio estratégico se había convertido en algo más que un deber, que había llegado a respetar de verdad a ese anciano general, a valorar su sabiduría, a sentir algo más que cariño por él como el hombre que había salvado a su familia. Lo sé, dijo con dulzura, leyendo sus palabras no pronunciadas como siempre. Y lo siento. Te prometí que sobrevivirías a este matrimonio. Nunca imaginé que llegarías a encontrarle un valor más allá de la mera supervivencia. ¿Qué sucede ahora? Ahora terminamos lo que empezamos. Su agarre en las manos de ella se intensificó. Las pruebas que he reunido se presentarán formalmente al emperador esta semana. La investigación será oficial, respaldada tanto por los rumores que hemos difundido como por pruebas contundentes. El tercer príncipe estará a salvo. Tu familia estará segura. Heredarás todo lo que he construido junto con el capital político para protegerlo. Y a ti mismo /. Tendré la satisfacción de saber que cumplí mi última misión. Protegí al hijo de mi hermana. Construí algo que perdurará más allá de mi muerte. Encontré un digno heredero para continuar con mis ideales. Él sonrió y su rostro se transformó, haciéndolo parecer años más joven. Y tuve el inesperado placer de conocerte, Visa. Ese ha sido el mejor regalo de mi último año. Las lágrimas corrían por su rostro y no intentó contenerlas. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. El tiempo es lo que hacemos de él. Aprovechamos cada instante. Soltó sus manos y retrocedió con precisión militar. Mañana presentaré formalmente las pruebas a los investigadores imperiales. Pasado el día siguiente, Adrián será nombrado mi sucesor militar. Tú serás nombrado administrador de mis bienes personales. Todo está arreglado, legalmente vinculante, con testigos y sellado. ¿Cuándo? Susurró. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo lo harás? No lo sé. Pronto. La miró por última vez con una expresión cargada de sentimientos no expresados. Visa, hagas lo que hagas con el poder que te otorgo, en lo que te conviertas después de mi partida, que sepas que estoy inmensamente orgulloso de ti. Tomaste una situación imposible y la transformaste en un triunfo. Salvaste la vida de un niño. Preservaste el futuro de un imperio. Te volviste extraordinario. Se giró hacia la puerta y luego se detuvo. Y una cosa más. Adrián te ama. Aún no lo sabe, pero te ama. Cuando haya pasado el tiempo suficiente, cuando termine el periodo de duelo, espero que reflexiones sobre lo que eso podría significar. General. Buenas noches, Lady Chun. Gracias por el honor de haber sido mi última alumna. Y mi último amigo. Se marchó antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta suavemente tras de sí.
El general Víctor Chun falleció 3 semanas después, en una clara mañana de invierno con nieve cayendo suavemente tras sus ventanas. Visa le tomaba la mano, junto con Adrián y Lady Helena. Falleció en paz con la misión cumplida, sus últimas palabras fueron un susurro de bien hecho, que bien podría haber sido para cualquiera de ellos o para todos. El funeral fue multitudinario. Los soldados formaban una hilera a lo largo de kilómetros de la carretera de montaña, rindiendo un último homenaje a su legendario comandante. El propio emperador asistió, un gesto inusual que demostraba la gran importancia del general. El tercer príncipe permaneció solemne y con los ojos secos durante la ceremonia, aunque Visa vio temblar su pequeña mano al depositar flores sobre la tumba del general. Lady Beatrice Zhang también asistió con el rostro cubierto por una máscara de decoro que no lograba ocultar del todo la derrota en sus ojos. La investigación había destruido el poder político de su familia. 3 de sus aliados más cercanos habían sido arrestados por traición. El príncipe heredero había negado públicamente cualquier vínculo con la familia Zhang. Su carrera política en la corte estaba prácticamente acabada. Tras la ceremonia, se acercó a Visa con voz baja y amarga. Ganaste, Lady Chen. Te felicito por tu hábil manejo de la senilidad de un anciano. Manipulación. Visa sostuvo su mirada. El general nos manipuló a todos, señora Zhang. Orquestó todo, incluso su propia muerte, para lograr exactamente el resultado que deseaba. Yo simplemente tuve el privilegio de ser elegida como su instrumento. Un instrumento que hereda una fortuna, espetó Beatriz. Qué conveniente para ti. Un instrumento que gastará esa fortuna protegiendo a un joven príncipe y preservando el legado del general. Qué inconveniente para ti. La voz de Visa se mantuvo firme, pero sus palabras denotaban dureza. Intentaste asesinar a un niño para impulsar tus ambiciones políticas. El general se aseguró de que fracasaras. Agradece que esté muerto, Lady Zhang, porque si estuviera vivo, te enfrentarías a algo mucho peor que el exilio político. El rostro de Beatriz palideció. Se marchó sin decir una palabra más. 6 meses después de la muerte del general, Visa se encontraba en los jardines de la fortaleza, observando cómo la primavera transformaba las montañas. Vestía ahora medio luto, seda lavanda en lugar de blanco puro, y administraba las vastas propiedades con una autoridad segura. La fortaleza del norte se había convertido en un centro de actividad política, donde los funcionarios la consultaban regularmente sobre asuntos de administración regional. En muchos sentidos, se había convertido exactamente en lo que el general Chan había previsto, una mujer con verdadero poder, respetada por su inteligencia y no simplemente tolerada por su posición social. Pero también se sentía sola. Lady Helena había regresado a sus propiedades, segura de que Visa ya no necesitaba orientación. Los sirvientes eran respetuosos pero distantes. ¿Y Adrián? Adrián la había estado evitando durante meses. Desde el funeral, siempre encontraba excusas para estar ausente, campañas militares, inspecciones de fortificaciones fronterizas, misiones diplomáticas que lo mantenían fuera durante semanas. Ella comprendió el motivo. Quizás por el dolor que sentía por su tío. O tal vez por la incomodidad que le producía la situación. La joven viuda de su tío, ahora su igual en autoridad, compartía las tareas administrativas de una forma que difuminaba la línea entre la colaboración profesional y algo más personal. Pensé que podría encontrarte aquí. Visa se giró y vio a Adrián de pie en la entrada del jardín, vestido con ropa de viaje. El polvo en sus botas indicaba que acababa de regresar de otro viaje. «Has vuelto», dijo ella, sorprendida por el inmenso alivio que la invadió al verlo. «He vuelto». Él se acercó con expresión preocupada. «Y te debo una disculpa». «Varias, de hecho». «¿Por qué?» «Por haberte abandonado estos últimos meses. Por dejarte sola con todo mientras yo huía como un cobarde». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella ya reconocía como su señal de incomodidad. «Visa, te he estado evitando». «Lo sé a propósito. Me dije a mí misma que era porque necesitaba tiempo para llorar a mi tío, para asimilar su muerte. Y eso era cierto en parte. Pero la verdadera razón». Respiró hondo. «La verdadera razón es que me aterraba lo que sentía. Lo que había estado sintiendo durante meses, quizá más tiempo». El corazón de Visa empezó a latir con fuerza.
Adrián. Déjame terminar. Por favor. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella con dolorosa honestidad. Me enamoré de ti, Bisa. En algún punto entre tu llegada y ahora, me enamoré completamente de ti. Y me odié por ello. Eras la esposa de mi tío. Acababas de perderlo. Me pareció una traición a todo lo que había hecho por mí. Adrián, el general, lo sabía. Antes de morir me dijo que esperaba que pudiéramos. Sé lo que esperaba. La sonrisa de Adrián era de dolor. También me lo contó en su última carta. Dijo que nos había observado trabajando juntos. Que había visto cómo nos complementábamos compensando nuestras fortalezas y debilidades. Dijo que creía que podríamos ser felices juntos si nos permitiéramos intentarlo. La casamentera incluso desde el más allá, murmuró Bisa. Exacto. Adrián se acercó. Estaba tan cerca que podía ver la lucha entre el dolor, el amor y la incertidumbre en su rostro. Pero no quiero amarte porque mi tío lo haya querido. No quiero que estés conmigo por obligación ni gratitud, ni porque tenga sentido político. Lo quiero. ¿Qué quieres tú?, preguntó ella en voz baja. Quiero ganarme tu corazón. Para cortejarte como se debe, como debiste haber sido cortejada desde el principio. Sin intrigas políticas, sin matrimonios arreglados, sin alianzas estratégicas. Solo nosotros. Si me lo permites. Bisa miró al hombre que tenía delante. No al capitán enfadado que una vez la acusó de manipulación, sino al aliado que la había apoyado en la conspiración y la pérdida, al amigo que la había hecho reír en los momentos difíciles, al compañero que comprendía sus ambiciones y desafíos como nadie más. No necesito que me cortejen, Adrián, dijo ella, viendo cómo se le ensombrecía el rostro. Necesito que me entiendan. Que me respeten. Retados. Apoyados. Y ustedes ya hacen todo eso. La esperanza brilló en sus ojos. ¿Y luego? Entonces sí. A lo que sea que haya entre nosotros. Para explorar en qué podríamos convertirnos juntos. Ella le tomó la mano, sintiendo que era lo correcto. El general nos dio muchos regalos, pero el mayor quizá fue el tiempo. Es momento de conocernos como aliados antes de que nuestra relación se convierta en algo más. Es momento de construir una base de respeto y confianza. Es momento de elegir esto libremente sin coacción. Era un verdadero genio estratégico, dijo Adrián con una sonrisa radiante. Incluso sus citas matrimoniales eran brillantes. Deberíamos visitar su tumba, dijo Bisa. Díganle que tenía razón. Estaría insoportablemente satisfecho consigo mismo. Caminaron juntos hasta el pequeño cementerio familiar donde el general Chan descansaba bajo los cerezos que él mismo había plantado décadas atrás. Las flores primaverales estaban en plena floración, rodeando su tumba en nubes rosas y blancas. Bisa colocó flores frescas junto a la lápida y luego se quedó de pie bajo la luz moteada del sol con la mano de Adrián cálida entre las suyas. Tenía razón, general, dijo en voz baja. Sobre todo. Sobre mí, sobre Adrián, sobre lo que podríamos construir juntos. Tuviste posibilidades donde yo solo veía prisión. Viste fortaleza donde yo solo veía miedo. Me diste poder cuando solo esperaba impotencia. Una brisa repentina esparció flores de cerezo por el cementerio, rodeándolas con un remolino de pétalos rosa pálido. Bisa sonrió al recordar a la asustada joven de 19 años que había llegado a la fortaleza del norte hacía un año, convencida de que su vida había terminado antes de haber comenzado. Aquel matrimonio, en efecto, la había transformado para siempre, no como víctima, sino como una mujer que descubría su propio potencial para la grandeza. La extraña propuesta del general no había sido su final, sino su comienzo. Y ahora, con Adrián, ella misma escribiría el siguiente capítulo. Gracias, susurró al viento, a las flores, al recuerdo de un viejo general que había visto en una muchacha desesperada el potencial para cambiar un imperio. Por todo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. También puedes apoyar nuestro canal uniéndote a nuestra comunidad y haciéndote miembro. Gracias por ver el vídeo.